Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, este programa de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos para actualizar la noticia que en este mes de octubre ha sido intensa, de buenas noticias para el mundo libre, no solo el venezolano que está fuera, obligado por la profunda crisis que vive Venezuela, sino también dentro del país. La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, al Distrito Sur, aquí en Miami, para enfrentar cargos de blanqueo de capitales y probablemente un juicio que enfrente revelará las conexiones del mundo que rodea a Nicolás Maduro, sus aliados, alianzas terroristas y narcotraficantes para llevar adelante su desgobierno. Bueno, además, la posibilidad de que el Pollo Carvajal lo extraditen, ya la Audiencia Nacional Española lo autorizó, de eso nos hablará el primero de los invitados que tengo y presento a David Placer, un colega escritor también que está en España siguiendo este caso. David Placer, también tengo a Eduardo Vitar. Eduardo, estás en Brasil, ¿no? Brasilia, sí. En Brasilia, y Noel Alejandro Leal desde Caracas. David, como decía, para no perder más tiempo, hay la posibilidad de que el Pollo Carvajal revele si está ido por petición. Él tiene dos causas, una en el sur de la Florida y en Nueva York, pero probablemente sea esta la que se ha impuesto en la solicitud de extradición, precisamente para revelar los nexos de narcotráfico. Hay una acusación, un señalamiento de la justicia estadounidense 2016 del tráfico de al menos 5.6 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Ese es el hecho real. Pero ¿qué significa la extradición de estos dos personajes y se concreta la del Pollo Carvajal? Bueno, la del Pollo Carvajal significa la extradición del mayor espía que ha tenido el chavismo en su historia. El hombre que investigó los propios casos de corrupción del chavismo, no para hacer justicia ni para llevarlos a los altos jerarcas del chavismo a los tribunales, sino para extorsionarlos, que es una táctica también bastante habitual y conocida en la fiscalía. Es decir, fiscales que se dedican a investigar casos de corrupción para extorsionar a los corruptos. Una verdadera circular corrupta y extorsionadora de la que posiblemente formaba parte el Pollo Carvajal, uno de los hombres del chavismo que más secretos guarda y que por este motivo ha sido tan buscado y tan perseguido por los Estados Unidos. Ahora tendremos que ver si finalmente, como vamos, salvo sorpresa gigante, mayúscula, puede ser montado en un avión en los próximos minutos, en las próximas horas, si finalmente cuando llegue a Estados Unidos va a dar información relevante, de interés, para hacer temblar los cimientos del régimen. Esa es la gran duda, de si la información que pueda aportar el Pollo pues puede poner de alguna forma en jaque, en riesgo al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, Noel, sin embargo, lo que ha declarado, lo que ha dejado a la justicia española son grandes bombas informativas y revelaciones del compromiso incluso del castrochavismo, del castrismo, esa ruta del dinero en efectivo para financiar a presidentes, ahora expresidentes en su mayoría, o candidatos, como el caso de Petro en Colombia, pero también al partido de la extrema izquierda en España. Y además el cambio de los resultados electorales, todo un manejo que para ti, ¿qué significa ello? Bueno, simplemente para mí es la confirmación de algo que vengo explicando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente era un asunto evidente. También no hay que ser tan específico con el asunto de extrema izquierda en España. Cuando tú ves involucrado a Morodo, Zapatero y a todo el entorno tradicional del PSOE, por supuesto, es un asunto de izquierda. Cuando se va abriendo bien, y si el Pollo se le hubiese obligado a declarar todos los asuntos, vamos a ver cómo se utilizó capital venezolano en la campaña de Lula, la primera campaña de Lula en donde obtiene su triunfo. Ya en ese momento el desangrar de Venezuela era una realidad, el chavismo vivía haciendo eso. Entonces, por supuesto, parte de todo este proyecto que desarrolló el Foro de Sao Paulo no solo iba dedicado a la estructura subcontinental, también se abría hacia Iberoamérica y, por supuesto, más allá de las fronteras. Entonces, las declaraciones del Pollo, por supuesto, que van desnudando una realidad que era conocida y que se ocultaba. ¿Quiénes la ocultaban? Esa es una pregunta que tienen que hacerse todos los venezolanos.
porque quienes hicieron ese trabajo de ocultar esa verdad fueron los que hicieron posible que se vistiera de democracia esta desgracia, impulsando al país voto a voto al matadero electoral. Antes de pasar con Eduardo, te repregunto, Noel, eso que tú estás diciendo está señalando a la oposición venezolana liderada por Guaidó, es decir, que son los que quieren elecciones el 21 de noviembre, eso es lo que dicen los especialistas y quieren... No solo es la oposición política, y esto es algo que el país tiene que entenderlo. Lamentablemente muchos colegas tuyos, mucho degenerador de opinión, mucho académico, mucha iglesia estuvo involucrada en este desastre que estamos viviendo hoy. Y eso el país tiene que abrir los ojos hacia esa realidad. Porque que llegue una caricatura como Guaidó, que todavía exista algo como Capriles, que Rosales todavía tenga influencia en este país, es por no haber dicho la verdad, por ocultarlo, por darle a esto la oportunidad de llevar al país al matadero electoral una y otra vez. Lo del 21 simplemente es una fresita más, una cericita más en esta desgracia. Bueno, un análisis con el que coinciden muchos venezolanos ahora, y es increíble la cantidad. Eduardo, fíjate que lo que dice Noel Alejandro Leal Rojas, se comenta en las paredes, incluso de gobiernos aliados, Colombia, Estados Unidos. Vimos a Blinken después de reunirse con el presidente Iván Duque, hace unas declaraciones, incluso le toca desmentir el Senado, el presidente del Senado, que pretendió hacer ver de que Nicolás estaba tendiendo puentes para corregir una relación diplomática. Duque lo obliga a desmentirlo y lo hacen diciendo que el que tiene la potestad de hacerlo es el presidente a través de su Cancillería. El régimen está tratando de imponer una narrativa para que Alex Saab no hable, dicen también los expertos. El régimen está tratando de llevar a esta oposición. Vimos a un Enrique Capriles diciendo en las últimas horas también, mostrando unos mapas que hay que conquistar espacios, tal como lo dice Leopoldo López. Tú estás en Brasil. Brasil ha sido uno de los principales aliados del interinato. Un interinato que hoy es muy cuestionado. Tu lectura sobre esto y las implicaciones que pudiera tener, si las hay, según señalamientos, con Alex Saab y también con el Pollo Carvajal. Sí, gracias Alejandro. Bueno, fuese más fácil para nosotros en Venezuela si la comunidad internacional estuviera sumamente clara de lo que acontece en Venezuela aguas adentro, ¿no? Sobre lo que acontece en todo lo que significa la estructura. Entonces yo creo que al final se ha complicado la cosa en torno a eso, pero hay una realidad, estamos trabajando para eso, para poder develar esa parte del asunto que todavía no queda claro para la comunidad internacional, en este caso, por ejemplo, en Colombia, ¿no? El presidente Duque, por un lado, hace un esfuerzo en decir que no va a reconocer al régimen de Nicolás Maduro, pero por otro lado dice que van a hacer todos los esfuerzos para el acompañamiento de lo que pretende Guaidó, lo que pretende la estructura política tradicional de Venezuela. Y eso le hace mucho daño a quienes estamos llevando una causa muy dura en función de conquistar la libertad de Venezuela. Entonces yo creo que mucha gente queda como preguntándose, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Bolsonaro ha mantenido un comportamiento bastante distante de lo que significa el gobierno Guaidó. Se reconoció en principio porque evidentemente forzado por el Grupo de Lima, forzado por la OEA, forzado por 60 países que apoyaron esa estructura y no le quedó de otra el gobierno de Brasil, que evidentemente entiende profundamente lo que acontece. Creo que es el único gobierno que entiende perfectamente qué pasa en Venezuela, por qué el régimen no cae, ¿no? Entonces, cuando tú también ves la estructura política en Brasil, tú dices que hay instituciones autónomas, ¿no? Como en el caso de Itamaraty, que puede generar un comunicado avalando, por ejemplo, las elecciones del 21 de noviembre o haciendo cualquier cantidad de cosas que al final no terminan acompañando quizá nuestra postura o la postura ideológica o política del presidente Bolsonaro. Son temas que tenemos que analizarlos a profundidad, porque al final toda la estrategia de la falsa oposición en conjunto con el chavismo ha sido expandir ese esquema, así como lo dijo Noel Leal, ¿no? No existieran gobiernos parecidos al chavismo en Venezuela si no contaran con una estructura opositora como la del estilo que posee la MUD.
Es difícil. Quien habla es Eduardo Vitar de la ONG Rumbo Libertad. Estamos conversando también a quien nos escucha en radio y no puede ver las caras con Noel Alejandro Leal Rojas, analista político desde Caracas, y David Placer, un periodista desde España, colega que ha documentado todo lo que fue el arresto después de la desaparición por casi 2 años de El Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez Frías y quien ha revelado incluso cómo se enviaba dinero. Y David, quiero que me expliques un poquito, a ver si podemos hacerlo, ¿no? Yo trato también como periodista y como venezolano entender una de las declaraciones que dio a la justicia española este personaje, el Pollo Carvajal, que en cualquier momento pudiera ser extraditado a los Estados Unidos, es la ruta del dinero que llegaba o se manejaba desde la embajada o la sede de la embajada de Cuba en Caracas, luego se mandaba a la Cancillería, de la Cancillería el secretario de el dictador Nicolás Maduro lo mandaba a España presentado y allí se le daba al señor Monedero, una de las altas figuras del partido Podemos. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Por qué esa ruta, por qué el dinero llegaba o salía de la embajada de Cuba en Caracas? ¿Es que venía de la isla directamente, de los negocios? ¿Cuba ha funcionado como un banco para el régimen? No sé, quisiera que me explicaras esto, si lo has logrado entender. Sí, él ha dicho que efectivamente el dinero, hasta donde tengo noticias, porque las declaraciones oficiales no hemos tenido acceso, a través de las filtraciones hemos tenido conocimiento de que él ha dicho que el dinero llegaba de La Habana a la embajada de Cuba en Caracas, de allí a la Cancillería, como bien has dicho, bien has relatado, y de la Cancillería a través de un secretario privado de Nicolás Maduro, viajaba con valija diplomática, que es la forma como usualmente se suelen hacer este tipo de operaciones, porque tenemos que recordar que la valija diplomática no puede ser revisada, es inviolable, con lo cual se opera con bastante tranquilidad, con bastante seguridad, y se la entregaban aquí en Madrid a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y que también ha sido salpicado por la táctica 2, porque la que hemos descrito, la vía del maletín, es la primera, pero también había otra, que es la vía pagos a través de sociedades fantasma o a través de sociedades pantalla. Y esta fue una vía también por la que hace 5 o 6 años estalló aquí en España el escándalo de la presunta financiación irregular de Podemos, y decimos presunta porque judicialmente todavía no ha sido probada, y en la que el Pollo Carvajal tiene que declarar este miércoles, y al parecer no va a declarar porque va a ser extraditado antes, según ha ordenado hoy mismo la Audiencia Nacional, como comentaba. Entonces, estas eran las dos vías que utilizaba el chavismo para financiar a Podemos cuando apenas era un germen y cuando no había posibilidades tangibles, sólidas, reales, de que Podemos alcanzara el poder. Hoy, que ya Podemos forma parte del poder en España, esas figuras que recibieron dinero del régimen chavista, pues ya pintan muy poco en la política española. Juan Carlos Monedero no forma parte del gobierno, Pablo Iglesias ha renunciado a la vicepresidencia segunda del gobierno, e Íñigo Errejón tiene un partido bastante residual que no es absolutamente necesario para la gobernabilidad del país. Y Carolina Vescanza se ha ido a dar clases a la universidad, con lo cual todos esos líderes financiados por el chavismo ya no tienen ningún peso específico. Pero sí es cierto que estas declaraciones del Pollo Carvajal, las últimas declaraciones que ha hecho, bueno, son completamente incendiarias. Hablar de la mina de oro de Zapatero en la frontera con Brasil, bueno, es un asunto ciertamente incómodo, espinoso, y fíjate en los tiempos. Él da esta declaración cuando se produce el Congreso del Partido Socialista. Él quiso entregar por fascículos esta revelación de secretos y creo, en mi opinión, no sé si me equivoco, lo que ha hecho es justo el efecto contrario. Lo han enviado en tiempo récord cuando este proceso era sumamente lento. Ahora tienen prisa por enviarlo a los Estados Unidos. Para que nos siga hablando, Noel. Y fíjate que te iba a preguntar a ti el tema del protagonismo de Cuba, del régimen cubano en esto, pero mira lo que relata David Placer, ¿no? Uno está dando clase, el otro renunció, pero tiene su casa millonaria, que ha sido también denunciado incluso en la justicia española, y no pasa nada. Entonces, no pasa tampoco nada en las revelaciones que indican, porque si bien es cierto, no ha habido un juicio donde se certifique y quede con un jurado imparcial, con una fiscalía, las dos partes, la acusación y la defensa, todos estos son documentos que se han filtrado a la prensa de lo que ha documentado él a la justicia, pero nada pasa, no va a pasar nada, Noel.
Ok, dos puntos. Déjame primero para que la gente pueda entender por qué la trama 1 y por qué el dinero era supuestamente entregado en la embajada de Cuba y esto. Cuba es parte de la triangulación de todas las cochinadas que ha hecho Venezuela. Cuba encabeza el juego. No es que el dinero lo aporte Cuba, sino que el dinero ya lo recibió Cuba a través de la triangulación de la venta de petróleo por los acuerdos de Petrocaribe. Entonces, lo que es la vuelta del dinero del hambre de los venezolanos para financiar. ¿Y por qué se hacía así? ¿Y por qué lo recibía un secretario de Venezuela y era el que lo trasladaba en España? Porque en aquel momento todavía Venezuela contaba con buen nombre, muy buen nombre. Más allá de que la valija diplomática es un asunto inviolable, el buen nombre de Venezuela permitía eso. Y entonces cuando se observe que esa línea va mucho más allá del asunto español, a medida de que se sigan relevando las cosas, se verá por qué se hizo esa cochinada en ese orden. En lo que me estás diciendo, va a haber culpas hasta estos personajes de Podemos. Mira, lamentablemente el país, esto es una cosa que es muy importante. Aquí cualquiera que abriese los ojos estaba consciente que para la constituyente de 1999, personajes como Monedero, como Pablo Iglesias, Serrano, fueron fundamentales en la construcción del bodrio ridículo este que llaman Constitución Venezolana del 99. Este librito ridículo parte de esas ideas sembradas por esta estructura de degenerados. Pero esos mismos degenerados después lo traían la oposición venezolana para que le hablara a la juventud. Mucha de la generación del 2007 fue bañada por discursos de los miembros de Podemos. Y eso es algo que el país también tiene que reconocer, tiene que aprender para que se entienda qué daño tan gigantesco se le ha hecho. Porque más allá de que estas ratas no vayan a pagar en España, el asunto hay que entender que el daño ya está hecho, el daño es profundo y hay que identificar cuál fue el mensaje de lo que hicieron, qué fue, cómo desmontaron la lógica del venezolano, la lógica de la juventud venezolana. Porque si hay una parte que es la generación que ejerce hoy gobierno y ejerce de oposición, está totalmente coludida en el hecho de la corrupción en sí, la generación que está saliendo de relevo está deformada por la introducción de ese pensamiento. Es increíble escuchar esta descripción tan perfecta que nos obliga a decir que es la razón fundamental por la que han destruido un país. Y Eduardo Villar es protagonista de esa juventud que ahora se vio forzada a formar sus propias organizaciones y salir del país. Ese 2017, después del 2014, donde muchos estudiantes salieron y murieron, dieron el pecho por líderes políticos que hoy lo que apuestan, y se olvidaron de ellos, incluso de los muertos, apuestan a elecciones, a conquistar espacios políticos. ¿Cómo llegó o cómo intentó, si fue que ocurrió, Eduardo, te lo pregunto directamente, ese intento de sumarlos a esa alianza, a esa triangulación del mal que lo que quería era perpetuarse en el poder y hasta ahora desafortunadamente lo ha logrado? Bueno, Noel dio en la clave ahí y yo concuerdo con Noel totalmente en todo lo que dice, ¿no? No solamente acá, sino desde siempre. Siempre he tenido una postura muy crítica a los partidos de la MUD, aun cuando participé en el pasado de alguna elección o de alguna marcha o de alguna cosa con ellos, ¿no? Pero nunca me inscribí en esos partidos, ¿no? Nunca participé de eso. Inclusive conocí a Noel en aquellos años 2007, 2008, cuando nosotros comenzamos a dirigir desde el oriente del país aquellas tomas en Caracas para lo que llamamos las huelgas de hambre en la OEA, las huelgas de hambre en los diferentes lugares de Caracas, que no eran construidas por caraqueños principalmente, eran construidas por nosotros de las regiones que tomábamos la capital. Ahora bien, cuando nosotros vemos este comportamiento, nosotros tenemos que señalar también el hecho de que no ha sido minado ese terreno joven, no ha sido destruido esa capacidad joven o ese relevo, solamente por el chavismo que ha traído estos elementos del extranjero para adoctrinarlos, sino también por parte de la falsa oposición que forma parte de ese tema ideológico, pero también de sectores importantes, y tengo que nombrarlos acá, porque, por ejemplo, tengo una experiencia en aquellos años, y un factor fundamental en esto fue el señor Alberto Federico Rabel, en el tema de la juventud de esos partidos. ¿Por qué? El señor Alberto Federico Rabel, tengo una anécdota de aquellos años 2007, cuando se formó la estructura juvenil. Permíteme, Eduardo, fue mi jefe en Globovisión. Globovisión ahora es un canal que está en manos del chavismo, pero un canal en donde vimos los periodistas que trabajamos allí la construcción de todas estas plataformas políticas. Fue usada para eso. Adelante.
Sí, y en aquel momento se estaba creando esa efervescencia del movimiento estudiantil y teníamos dos estructuras. Una estructura que tenía que ver con todo lo que tiene que ver con la organización de lo que acontecía en la calle. Y otra estructura falsa que se nos impuso a aquellos que organizábamos la calle para dirigir mediáticamente ese conflicto. Y esos que dirigían mediáticamente ese conflicto con nombre y apellido eran John Goycochea, Freddy Guevara, Ricardo Sánchez y todos los que conocen mediáticamente. ¿Quiénes crearon esos monstruos políticos? Bueno, personas como Alberto Federico Rabel. En esa oportunidad, en el canal Globovisión, estando yo presente y observando desde lejos, estaba el señor Alberto Federico Rabel y recuerdo que estaba Germán Escarrá. Y apareció en ese momento una caja, ¿ok? En una mesa. Y se preguntaban, ok, ¿cómo vamos a hacer que estos jóvenes obedezcan los lineamientos de los partidos políticos y de los medios de comunicación? Y la respuesta era lo que estaba en la caja. Eran unos teléfonos BlackBerry de esa generación, del 2007, que salieron en ese momento, que tenían una ruedita por un lado y le decían, a través de esto lo vamos a controlar. Y aquí no va a haber una rueda de prensa que pueda comenzar sin que no esté presente Globovisión. Entonces, así los comenzaron a adoctrinar y a someter en base a un lineamiento ideológico y político para representar una estructura política que beneficiaba evidentemente esas estructuras. Ahora bien, yo evidentemente siempre confronté esas estructuras porque no estaba de acuerdo y en aquel momento John Goycochea, en esas peleas que teníamos a puerta cerrada, yo les decía a ellos, hay que crear una estructura externa a los partidos políticos. Y ellos me decían a mí en 2007-2008, Vitar, tú estás loco. Hay que meternos en los partidos políticos y tomar esas estructuras porque desde adentro es que se hace el cambio. Yo nunca estuve de acuerdo con eso y por eso es que al pasar el tiempo y conociendo personas como Noel, conociendo a personas increíbles que fui conociendo en medio de las circunstancias, en medio de los conflictos de calle, fui abriendo un poco más el pensamiento y despertando mucho más rápido que los demás y ahí pude decir un momento alto, ¿ok? Alto, porque si nosotros queremos generar un cambio, el cambio, evidentemente, como tú lo dijiste, Alejandro, es crear nuestras propias estructuras. Y ahí está Rumbo Libertad. Así es, fíjense, para completar el comentario y entiendan, sobre todo nuestra audiencia principal, que es el cubano dentro de la isla, al que lo someten al escarnio público y le violan sus derechos fundamentales, incluido la información libre y veraz. Alberto Federico Rabel, ese personaje que Eduardo Vitar está describiendo ahora, terminó siendo la pieza fundamental del presidente encargado Guaidó y es el que dirige toda la parte mediática del interinato. Bueno, paso contigo, David. Después de escuchar esto, porque es interesante escuchar de un joven que protagonizó el análisis de ustedes. Yo sé que tú no estuviste involucrado mucho en política, tú te has dedicado a escribir también Los demonios del dictador, Los brujos de Chávez. A ti te interesó más la parte de conocer el monstruo por dentro, pero escuchando a Eduardo Vitar y escuchando lo que explicaba Noel Alejandro Leal, ¿cómo protagonizaste tú este tiempo? ¿Cómo pasaste al momentum que estás viviendo ahorita periodístico, que eres uno de los reporteros, quizás uno de los comunicadores más destacados dentro de España, no solo en el tema político venezolano, sino te has diversificado, como nos ha tocado a todos, pero también tu parte venezolana, porque lo eres, y montas y sigues y persigues y muestras lo que está pasando. Caso, ejemplo, el Pollo Carvajal. Bueno, yo estoy fuera de Venezuela desde el 2002. O sea que toda esa batalla callejera que vivieron y protagonizaron Noel y Eduardo, no la viví porque nunca me he desconectado de la realidad venezolana desde bastante lejos. Y desde aquí, desde 7.000 kilómetros de Caracas, mucho más alejado de lo que están ustedes allí, yo puedo ver la situación desde otra perspectiva, un poco distinta. Por ejemplo, ahora Eduardo decía que había sido, y creo que coinciden, Alejandro, tú también que coincides en esto por las breves declaraciones que has hecho, coincides tú también con su punto de vista, que Alberto Federico Rabel de alguna forma pues inoculó, no sé exactamente qué, pero un pensamiento, un adoctrinamiento que consideran inadecuado. Y yo pienso que si no es a través de los partidos políticos, obviamente lo han hecho muy mal, creo, y en esto creo que coincidimos todos. Para salir del chavismo, entiendo que antes tenemos que salir de esta oposición que nos ha llevado de fracaso en fracaso y de abismo en abismo, pero si no lo hacemos a través de estructuras
mediáticas o de partidos políticos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, si Alberto Federico Rabel, con sus enormes errores, con todo lo que ha tenido, en el 2007 y en el 2008 lo que quería era construir una alternativa al chavismo, bueno, yo aplaudo esa iniciativa. Todo lo que apoye, todo lo que aúne esfuerzos para derrocar al chavismo, creo que es bienvenido. Ahora tenemos una realidad distinta. Ellos están viviendo en una estructura paralela de poder o una estructura virtual del poder que no sabemos si están trabajando para mantenerse en ese minúsculo poder, en esa minúscula y hasta a veces ridícula estructura de poder irreal, o si están trabajando realmente para forzar un cambio político. En eso estamos de acuerdo, pero si no lo hacemos con las estructuras de partidos políticos y medios de comunicación, bueno, hoy en día redes sociales, yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? Es difícil, Noel. Yo creo que tú aquí, con la mayor pericia que te ha llevado en estos años a hacer la piedrita en el zapato de unos y otros, porque algunos no te querían escuchar y siempre has tenido, como decía Eduardo, la razón, pero has sido un crítico continuado y pertinaz. Pero fíjate, por eso me lleva a hacerte la última pregunta. Noel, hay una oportunidad de oro que tiene, y es una pregunta, mejor dicho, que se hace todo el mundo. ¿Qué va a pasar con el interinato a partir del 22 de noviembre? Después que oímos todo esto, después de que sí tuvieron un intento de construir una opción, ha sido un fracaso porque la impopularidad dicha en encuesta es real. El poco seguimiento que tiene el presidente encargado Guaidó lo deja ver. El rechazo y el repudio enorme también lo manifiesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se va a hacer para poder buscar eso que el mundo libre quiere? Elecciones libres, justas, viables, pero que yo creo que deberían pasar primero por el cese, la usurpación de toda esta estructura criminal. Bueno, el interinato se va a deshacer como la nada, como lo que fue desde el inicio, que esto es una cosa que hay que entenderlo. El interinato no nació en ningún momento para buscarle la solución al problema, nació para darle integridad al problema. El interinato nació para reinstitucionalizar la tiranía y hacer fuerte la nueva, que se entendiese internacionalmente la forma de gobernar de la tiranía. Para eso estuvo el interinato y para eso fueron todas las elecciones anteriores, para vestir de democracia la imposición de este proceso. Pensar todavía en buena voluntad de quienes han vestido de democracia esto, después de que en el 2004 se demostró científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano, es querer cerrar los ojos frente a una realidad evidente. El país ha sido usado, la gente fue usada voto a voto, se utilizaron las estructuras políticas, que en mi visión particular, cuando se quiere revisar las estructuras políticas venezolanas y se encuentra el fondo ideológico de cada una, se ve que hay simplemente que ponerlas a un lado si se quiere construir un país que vaya basado en principios, valores, que busque desarrollo y busque de verdad bases sólidas para la libertad. En cuanto a las estructuras comunicacionales que existían en Venezuela sirvieron de caja de resonancia para hacer posible esta desgracia. Negarlo es irreal. Tú mismo lo admites porque es una realidad y todo el país fue víctima de esa realidad. Entonces, el venezolano tiene que empezar por comprender eso, hacer su mea culpa de todo lo que hizo siguiendo esas estructuras y comenzar a buscar nuevos derroteros, nuevas estructuras, nuevos espacios para continuar ese rumbo a la libertad. Qué bueno, se acabó el tiempo y les agradezco. Ha sido, creo que, un programa fabuloso para que la gente entienda de dónde venimos, dónde estamos, qué se pretendió y a dónde hemos llegado y qué debemos hacer. Así que les agradezco a Noel Alejandro Leal por su tiempo desde Caracas, a Eduardo Vitar desde Brasilia, en Brasil, y a mi amigo David Placer también por su tiempo desde España. A David Placer, síganlo si quieren saber toda la historia del Pollo Carvajal, todo lo que está pasando en sus redes sociales, igual a Eduardo y a Noel. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias por haberme acompañado en Venezuela Hoy por Radio Televisión Martí. Hasta pronto.